Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, del verso 8 en adelante. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Dice: entonces, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces se levantó, comió y bebió la comida, y le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. En otras versiones dice el monte Horeb, ¿verdad? En el suyo, ¿qué dice? ¿Monte Horeb o monte Sinaí? Horeb. Ok. Y aquí dice el monte Sinaí, la montaña de Dios. Dice: ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. El monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo monte sagrado de Dios. Algunos estudiosos dicen que es la misma montaña, pero con diferentes picos, ¿verdad? Pero es el mismo, ¿verdad? Algunos dicen que el monte Horeb era como el monte más sagrado, como el pico más alto, donde ahí Dios habló con Moisés, ¿verdad? Pero el monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo. Es como, por ejemplo, como ya ven que las montañas a veces tienen, como está la montaña y dos piquitos, ¿verdad? O no sé, o hasta varios, ¿verdad? Pero cuando leemos en la Biblia el monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo. Más como una aclaración, ¿verdad? Porque no van a decir: ay, no, pues ¿cómo dice que fue en otro lado, verdad? No, es el mismo monte. Ya ven que algunas personas les cambian el nombre a los cerros, ¿verdad? Como ahí donde nosotros vivimos, es el Cerro del Cuatro, pero algunos le decían el Cerro del Chiquihuite, ¿verdad? Pero es el mismo cerro. ¿Ya? No sé, acá si sepan de algún monte que tenga dos nombres, pero algunos antes decían: vamos al cerro del Chiquihuite, pero, al cerro del Cuatro, pero es el mismo cerro, ¿verdad? Eso es para que no tengan duda, ¿verdad? Ahí llegó Elías, dice, y se quedó en una cueva donde pasó la noche. Dice: entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Recordemos que habíamos visto hace 2 semanas un pasaje, no sé si se acuerdan que habíamos visto cuando hablamos acerca de la depresión silenciosa. Hablamos que Elías había tenido una gran victoria con los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces él había sido amenazado y se fue y andaba ahí triste, deprimido, y Dios lo fortaleció y se fue. Caminó otros 40 días, 40 noches y llegó ahí al monte Horeb. Dice que ya llegando a ese monte se metió a una cueva y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribando tus altares, y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Esto se me hace tremendo porque hay veces que tú te esfuerzas por hacer las cosas y a veces parece que las cosas que haces no funcionan, ¿verdad? A veces le compartes a tu familia y le compartes y parece que pasa el tiempo y menos quieren de Dios, ¿verdad?
Y dices tú, pero ¿por qué no quieren? Pero pues si yo oro y pues si yo me esfuerzo. Y aquí Elías le estaba diciendo a Dios, oye, tu pueblo elegido, el pueblo de Dios que tú escogiste, yo le compartí, me esforcé. Y dice, ¿y qué hizo el pueblo? Al contrario, destruyeron los altares que tenían nuestros antepasados, destruyeron tus templos y mataron a los que enseñaban de ti. Dice, y ahora también yo estoy amenazado. Qué tremendo, ¿verdad? Buscan para matarme. El verso 11, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, verso 11, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Allá, algo que se me hizo bien tremendo. Estamos hablando de Elías, cuando huyó de aquellos que lo querían matar. Y algo que se me hizo bien tremendo es que Elías, ¿sabes a dónde huyó? A donde la presencia de Dios se manifestaba, al monte Sinaí o al monte Horeb. Y fue y se escondió ahí esperando la ayuda de Dios o una respuesta de Dios. Hola, hola, bienvenida, Rocío. Muchas veces nosotros vamos a sentirnos agobiados, vamos a sentirnos preocupados por las situaciones que están a nuestro alrededor. Y Elías, pues, imagínense qué tremendo es que todos aquellos que pensaban igual que él estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, todavía no somos perseguidos por causa del Evangelio. Si no siendo perseguidos por causa del Evangelio, a veces nos cuesta obedecer al Señor. Imagínense si dijeran, si vas a la iglesia, te van a poner una recia. Dice uno, ay, pues mejor me quedo aquí en la casita, ¿verdad? Elías estaba escondido en una cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto pacto contigo, derribó tus altares, mataron a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme también. Y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de la montaña. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, dice que el Señor pasó. Y dice que un viento impetuoso azotó la montaña y la ráfaga de viento fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Imagínense que tú estás ahí escondido y el Señor te dice, sal afuera a la montaña para que te pongas delante de mí. Te sales. Imagínense un viento para que se aflojen las piedras en una montaña. Yo me imagino que Elías estaba así, agarrado de un árbol, porque era un viento fuerte, dice, que aflojaba las piedras. Allá en el rancho donde nosotros estamos, hay unas piedrotas, y para que se aflojen cae un tormentón, pero de esos que Dios guarde la hora, dijera. Una vez llovió tan recísimo ahí en el rancho que ahí donde nosotros tenemos nuestro pedazo de terreno está como una bajada y caían los torrentes de agua
y estaba el viento así, y yo me acuerdo que caminé así porque estaba medio resbaloso. El agua me tumbó y tenemos como una represita así artificial. Oh, me empezó a arrastrar. Yo tenía un miedo de que, porque es puro fango ahí si hubiera quedado y quién me ayudaba. No, le gritaba a mi papá y al trabajador que estaban, ¡ay! No oía nada. Cuando llegué, me agarré de ramas y encajaba yo las manos así entre el lomo para detenerme, y esa cosa estaba pero bien fuerte. Yo pienso que a un niño o a una mujer sí se los hubiera llevado. Y cuando llegué allá, mi papá me dijo, ¿qué te pasó? Ya les platiqué. Dice, pues no oímos nada. Imagínense, Elías salió a esa montaña y el viento estaba pero bien fuerte. Algunas veces han estado en remolinos ahí que levantan la basura. Sí. Se sienten bien fuerte. Yo me imagino que ese viento, para haber aflojado las piedras, era una cosa así, de esas que vienen como por los ciclones, que doblan las palmeras y todo. Dice que ese viento impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, dice, hubo un terremoto. Dice, imagínense ya que pasa el viento y ya Elías estaba como diciendo, no inventes, esto estuvo bien feo. Y empieza el terremoto. No dice temblor, dice terremoto. Dice, había un terremoto, dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, dice, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Imagínense después de un viento, un temblor y un incendio. Yo me imagino que todos allá en aquella zona sí se han de ver preocupados y han de ver pensado, ¿qué está pasando? Yo me imagino que en aquellos tiempos, la gente que pues era más común que no tuvieran dinero, si las rocas se aflojaron, yo me imagino que hubo un montón de casas caídas, y en los temblores se cayeron muchas cosas, y en el incendio se quemaron pues otras tantas. O sea, fue una cosa terrible. Pero dice, después que hubo el terremoto, pasó el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, dice, hubo un suave susurro, y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se apartó a la entrada de la cueva. Elías vio una gran manifestación física de Dios en la tierra, pero no miró a Dios. Pero en un momento dice que oyó una voz, un susurro suave, y yo creo que le debe haber dicho, Elías, aquí estoy contigo. Y ahí fue donde él se asustó, porque sintió que Dios se había acercado, y dice que se tapó la cara, porque si no, se hubiera muerto. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, dice, y salió y se apartó, parado a la entrada de la puerta. Yo creo que Elías ya estaba acá afuera de la cueva mirando todo lo que estaba pasando, y de repente Dios le habló y se fue hacia la cueva como para esconderse otra vez. Entonces una voz le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y él volvió a responder otra vez, Señor, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha derrotado, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Dice, y ahora buscan matarme, a mí también.
Elías seguía angustiado, seguía preocupado. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Qué tremendo es que Elías había huido de un lugar y le dijo: regresa por el camino que viniste. ¿Cuánto había tardado en llegar ahí? 40 días y 40 noches acababa de decir. Vuelve por el mismo camino, regrésate. Él ya estaba lejos, él ya estaba seguro, y le dijo: vuelve por el mismo camino. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar conmigo, profeta. Y a cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Qué tremendo. Algo que se me hace tremendo es que Eliseo huyó al desierto y estaba exhausto, estaba cansado, y estaba cansado de hacer cosas buenas. No estaba cansado de fallarle al Señor, estaba cansado de hacer cosas buenas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros a veces servimos al Señor, no todo va a ser fácil. ¿Y sabes por qué muchos creyentes vuelven atrás? Porque están exhaustos, están cansados de servir al Señor y se desaniman y flaquean porque pues sienten como que Dios los ha abandonado, y no es así. Y es que te voy a decir algo que yo miro en esta historia. A veces nosotros buscamos las manifestaciones físicas de Dios. A veces nosotros queremos ver las cosas físicas, los milagros y las cosas que nos sorprendan en nuestra vida. Nosotros queremos ver milagros que impacten nuestro ser, como esos vientos, como esos terremotos, como ese fuego que dice aquí. Pero a veces, donde Dios te va a hablar, no va a ser en la iglesia. ¿Sabes dónde Dios te va a hablar? En la intimidad de tu hogar. Dios te va a hablar con un susurro, y te va a hablar cuando estés quieto ahí buscándole en un lugar apartado. Y a veces nosotros queremos buscar las manifestaciones de Dios, y las manifestaciones de Dios a veces son manifestaciones del poder de Dios, pero no quiere decir que Dios se esté moviendo en esa manifestación. Dice que hubo un viento fuerte, dice, y Dios no estaba allí. Dice que hubo un terremoto fuerte y Dios no estaba ahí. Y dice que hubo un fuego, un incendio grande, y Dios no estaba ahí. Pero cuando Dios le habló directamente a Elías con un susurro en su oído, dice que él sintió a Dios y se cubrió y huyó. Elías huye a una cueva y expresa su queja delante de Dios. Y Dios le ordena que permanezca en esa montaña en su presencia. Luego el Señor le demuestra el poder que él tiene. Elías se va a una cueva donde Dios lo manda que vaya. Después de que Elías es alimentado por el ángel, Dios lo manda que vaya allá y espere la voz de Dios. Y Dios se manifiesta
Dios te habla a tu corazón es en lo privado, en la intimidad. A veces nosotros queremos venir a la iglesia a recibir un toque de Dios y eso es bueno, pero donde Dios hace transformaciones en nuestra vida es en nuestra casa, donde nosotros allá buscamos de Dios a solas, donde nosotros experimentamos la gloria de Dios cada día, no solo un momentito aquí. Cuando venimos aquí a la iglesia es como una forma donde juntos Dios nos habla, nos alienta, nos anima, pero en el hogar es donde experimentamos las 24 horas del día la presencia de Dios. Cuando nosotros experimentamos en nuestra casa su presencia, es donde van a ocurrir cambios asombrosos. La escena donde Dios actúa es una manera personal en el corazón de Elías. El poder arrollador de Dios puede hacer manifestaciones grandes. Podemos orar por ti, que sientas cómo vibra tu ser, puedes sentir un toque de Dios, pero cuando Dios hace una transformación en el corazón de la persona, es cuando la persona se compromete delante de Dios a serle fiel a pesar de lo que pasa. Eso es lo que nos mantiene firmes. En la Biblia encontramos varias similitudes donde hay vientos recios, como pasó ahí con Elías. Y cuando nosotros vemos esta expresión donde Dios se manifestó a Elías, podemos ver el viento, el terremoto y el fuego, lo vemos en varias partes de la Biblia. El viento recio lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban en el aposento alto. Otro gran temblor donde se manifestó Dios fue en la crucifixión de Jesús, que dice que todo tembló y todo se oscureció, y dice y que la gente miró que en realidad era el Hijo de Dios, manifestaciones de la gloria de Dios. El fuego, podemos ver la zarza ardiente con Moisés, podemos ver el fuego que cuidaba a los israelitas en el día, y son manifestaciones de la gloria de Dios. Pero aquí lo que importa en esta vida, en esta tierra, es donde Dios conecta contigo y sales de esa cueva donde estás escondido y te conectas con Dios y sales a su presencia y donde Dios te habla. A veces nosotros nos sentimos deprimidos, angustiados, afligidos, cansados, agobiados, y a veces lo que nosotros queremos hacer es escondernos. Pero Elías fue y se escondió a un lugar donde podía escuchar a Dios. Y nosotros es donde tenemos que ir a su presencia a buscar a Dios. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, es cuando realmente ocurre la manifestación que Dios quiere hacer en tu vida. Dios puede hacer milagros tremendos en nuestra vida, en nuestra persona, en el mundo. Podemos ver las manifestaciones de Dios en todas partes, pero donde realmente los cambios van a ocurrir es cuando nosotros llevamos a Dios dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestro corazón y expresa palabras tan maravillosas a nuestra vida que Él quiere estar con nosotros, acompañarnos, fortalecernos, alentarnos. Y no importa lo que estemos pasando a nuestro alrededor, Dios siempre va a acompañarnos y cuidar de nosotros. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa cercanía con Él.
Ya vamos a poner aquí, yo creo, una caseta de cobro para ese autopista, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere hablar a nuestra vida en diferentes maneras, en diferentes formas. Dios muchas veces nos acerca a Él con un milagro. A veces nosotros venimos delante de Dios con una necesidad, una enfermedad, una carencia económica, un problema familiar, y Dios expresa su poder en ese milagro. Y nosotros lo podemos ver. Dios te sana, Dios te provee un recurso, Dios salva a algún familiar tuyo de alguna situación y vemos una manifestación de Dios. Pero no porque veamos una manifestación de Dios quiere decir que tengamos intimidad con Dios. Yo he visto muchas personas que Dios las ha sanado y aún así no buscan a Dios. Yo he visto muchas personas que Dios les ha proveído grandes milagros en su vida y no por eso se arrepienten de su mala conducta. Mi suegro platica de una persona que fue y que le dijo: pastor, ¿puede orar por mí? Porque no me puedo mover, no sé qué problema tenía, no podía caminar. Fue a la iglesia, oraron por él, y ¿sabes qué hizo en cuanto Dios lo sanó? Se fue al baile. Porque la manifestación de Dios no quiere decir que aunque Dios se manifieste, Dios vaya a permanecer ahí. Y este ejemplo que vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, del 8 en adelante, vemos cómo aquí hace una similitud del mundo espiritual, donde nosotros podemos ver manifestaciones de Dios en la tierra, pero no quiere decir que porque haya esas manifestaciones, Dios va a estar. Dice que hubo un gran viento, que hasta las piedras se aflojaron. Dice, pero Dios no estaba ahí. Hubo un gran temblor, pero Dios no estaba ahí. Hubo un gran fuego, pero Dios no estaba ahí. He visto personas que Dios los ha rescatado de los vicios, los ha rescatado de deudas grandes, los ha salvado de la muerte, y aún así no se acercan a Dios. Porque cuando Dios te habla y te dice, ¿qué haces ahí? Porque ¿sabes qué fue lo que pasó cuando Elías vio la manifestación? Se regresó a la cueva y le dijo, ¿qué haces ahí? Y le volvió a decir, Señor, le volvió a repetir, te he servido, he hecho lo bueno, y ya mataron a todos los... Y volvió a decirle su queja, su problema. Muchos de nosotros, Dios nos hace cosas, milagros, y nos habla a comprometernos con Él, y le volvemos a decir, sí, Señor, pero mira cómo estoy, todo afligido, todo habitado. Y el Señor nos dice, sal de tu cueva y vuelve al camino por donde veniste, vuelve a hacer mi voluntad. Muchas veces nosotros nos desanimamos por las cosas que vivimos en la vida y dejamos de trabajar para Dios. A veces nosotros, yo sé que muchos aquí les hemos compartido a nuestra familia y muchos de nuestra familia no quieren de Dios. Y a veces nos desanimamos, decimos, ay Señor, pues tanto que hago y que he dejado, y ¿por qué no pasa nada? Nos desanimamos, nos quejamos y a veces vemos milagros en nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por milagros en nuestra familia y ocurren? Y aunque ocurra ese milagro, no quiere decir que Dios permanezca ahí. Porque Dios no se va a manifestar en los milagros, se va a manifestar en los milagros, pero no va a permanecer en ese milagro hasta que la persona decida pasar un tiempo de intimidad con Dios. Vamos a leer Cantares capítulo 2, verso 14.
Cantares 2, verso 14. ¿Alguien lo tiene? 2:14. Ajá. Sí. ¿Lo puedes leer? Mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Fíjense, este es un versículo bíblico donde el amado, a menudo interpretado como Jesús o Dios como esposo, hablando a la iglesia, llama a su amada, el pueblo de Dios, la esposa, que es la paloma, refiriéndose a ella, y le dice: ¿por qué te escondes atrás de las rocas? Dios le estaba diciendo a Elías, cuando Dios se acercó a él para hablar con él, dice que Elías se tapó con un manto, dice, y que se puso otra vez en la cueva, y le dijo: ¿por qué te escondes? ¿Qué haces ahí? Y Elías, en vez de hablar con Dios, se empezó a quejar otra vez. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué escondes, dice, tu rostro? Aquí en Cantares capítulo 2:14 es una similitud tremenda. Elías tiene tantas, ahorita que he estado leyendo la historia de Elías, veo tanta similitud con Jesús y la iglesia en muchas de las cosas que pasan en sus historias. Dios se manifestó en un poder, fíjense, tremendo. Días atrás, como mes y medio atrás, Elías acababa de tener un milagro tremendo donde el fuego de Dios consumió toda esa ofrenda. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que consumió la ofrenda, y que a pesar que estaba mojada de agua, se manifestó el poder de Dios. Y a mí me hace pensar que a veces las manifestaciones de Dios se muestran porque la gente tiene fe, pero a veces el que nosotros tengamos fe no quiere decir que tengamos esa intimidad profunda con Dios. Él estaba acostumbrado a los milagros. A veces nos acostumbramos nosotros a vivir como cristianos. Nosotros ya sabemos que Dios nos cuida, nosotros ya sabemos que Dios nos provee, nosotros ya sabemos que Dios va a cuidar nuestra familia. ¿Y sabes qué pasa? Los milagros ocurren, porque ya tienes la fe y la seguridad, la confianza. Eso es fe. Pero una intimidad profunda con Dios se va perdiendo cuando se vuelve una relación común. ¿Qué pasa con el matrimonio cuando se vuelve común? Te levantas, ves a la esposa, a veces ya no la besas, a veces buenos días, te vas, trabajas, dejas de ser atento, dejas de ser cariñoso, dejas de buscar la intimidad. ¿Por qué? Porque se vuelve una relación común. Ya sabes que ahí está, ya sabes que es una buena mujer, ya sabes que es un buen hombre, ya sabes que te va a cocinar, ya sabes que te va a cuidar el dinero. Se vuelve una relación buena, positiva, común, mutua. Y a veces nosotros estamos así con el Señor. En el matrimonio ocurren cosas buenas cuando se hacen las cosas bien. En la iglesia, cuando nosotros hacemos las cosas bien, pasan cosas buenas. Y esto se me hace tremendo, porque las manifestaciones de Dios no tienen nada que ver con intimidad con Dios. A lo menos esto yo es lo que veo en este pasaje. Porque Elías estaba acostumbrado a ver el poder y la manifestación de Dios. Pero Dios le dijo: ¿por qué te escondes? Dime, yo quiero que vuelvas por tus mismos caminos y hagas mi voluntad otra vez. ¿Qué le quiere decir? En Primera de Reyes, verso 14,
capítulo 19, verso 14, le dice: ¿por qué te escondes? Ve y vuelve atrás, unge a este rey, unge a Jehú, unge a Arad, unge a Eliseo, ve, haz lo mismo. En Cantares capítulo 2, verso 14, refiriéndose a la iglesia como paloma, se esconde en las grietas y le pide: demuéstrame tu rostro y quiero oír tu voz porque es dulce y hermosa. Cuando nosotros oímos que Dios quiere hablar con nosotros, es una invitación poética, una belleza de expresión al amor, a la relación amorosa, donde el esposo se entrega a la esposa en intimidad. Y yo creo que a veces nosotros como iglesia nos falta apasionarnos por Dios. Hemos convertido la relación de la iglesia con Dios como algo común. Se nos hace común venir a las reuniones, se nos hace común oír de Dios, pero nos gusta ver sus manifestaciones, nos gusta ver sus milagros en nuestra vida, nos gusta ver que Dios nos provea. Muchas veces nosotros hasta venimos a la iglesia por miedo a que nos vaya mal. Si no voy a la iglesia me va a ir mal. Si no voy a ir a la iglesia se me va a empezar a acabar la bendición. Si no voy a la iglesia Dios no me va a cuidar. Si no voy a la iglesia no va a haber ciertas cosas que yo quiero en mi vida. Y a veces así pasa con Dios. Nos acostumbramos tanto a sus manifestaciones que nos olvidamos de Dios. Yo oigo personas que dicen: vamos a ir al avivamiento en cierto lugar, porque ahí hay un avivamiento de Dios. Ahí la gente se cae, la gente llora, Dios le habla y hay muchas cosas maravillosas. Y veo personas que van a conferencias, que van a lugares de avivamiento, hay manifestaciones de Dios, hay vientos recios, hay terremotos, hay fuego. Pero cuando vuelven a su casa, vuelven igual. En cuanto la esposa hace algo que te hace enojar, se te olvida que acabaste de ir al congreso, que acabaste de ir a la iglesia, que acabaste de ir, porque ¿sabes qué? Porque te olvidaste de hablar con Dios. Cuando tú te olvidas de hablar con Dios, dejas de comportarte como Él quiere que te comportes. Dejas de tener esa intimidad y esa cercanía con Dios. Habemos tantos matrimonios llenos de costumbres que ya no sabemos si lo amamos o no lo amamos. A ver, yo amo a esta mujer, no la amo. A veces nos cuesta trabajo decir: te amo, te amo, se pierde eso en los matrimonios. ¿Por qué? Porque se vuelve una relación común por las manifestaciones que hay. Hay personas que hasta programan la intimidad. Nos toca el jueves, nos toca el martes, nos toca el sábado y con palomitas y todo. Todo lo programan. O sea, porque ya no hay algo espontáneo, no hay algo que sale del corazón. Y a veces, yo creo, cuando estaba leyendo esto, dije: Señor, cuando vemos esos temblores, esos vientos, ese temblor, esas manifestaciones de Dios, nos emocionamos. Pero cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios te dice: ven, no te escondas en esa cueva donde te ocultas, ven y habla conmigo. Dice que Elías, fíjense qué tremendo, Elías estaba tan acostumbrado, porque no dice que se espantó, Elías estaba tan acostumbrado a ver las manifestaciones de Dios, que cuando estaba ese viento recio, él sabía que era Dios. Cuando estaba el terremoto, él sabía que era Dios. Cuando el fuego quemó todo, él sabía que era Dios. Y dice: pero Dios no estaba ahí. Pero dice: pero cuando oyó un susurro y se acercó a Dios y le habló y le dijo: Elías, quiero hablar. Dice que se tapó
y se escondió en la cueva porque le dio miedo, porque dijo, Dios se está manifestando a mi persona. Elías acababa de ver un milagro donde se quemó una fogata allá enfrente de todos. Él había visto las manifestaciones de Dios. Muchas veces nosotros nos acostumbramos, vénganse, pásense, voy a orar por ustedes. Y oramos por ustedes y se caen, o lloran, o se ríen, o hay un toque de Dios. Pero cuando vas a tu casa y Dios te dice, quiero hablar contigo, te vuelves y te escondes a tu cueva porque tienes miedo de comprometerte con Dios. Tenemos miedo de comprometernos con Dios. Hoy en día se nos hace más fácil escuchar sermones en televisión que venir a la iglesia. Se nos hace más fácil oír mensajes allá por internet que venir y buscar a Dios a la iglesia. Porque el compromiso es duro, es pesado. Hoy en día, fíjense, estamos platicando el otro día ahí entre amigos, los jóvenes ya no se quieren casar. ¿Por qué? Por miedo al compromiso. Porque les gusta lo bonito, lo sabroso, lo divertido. Pero en cuanto sienten poquita presión, dicen, no, vámonos, porque está muy pesado. Si se pierden los valores con Dios, se pierden los valores donde sea. Si el hombre, si nosotros como hijos de Dios no nos comprometemos con Dios y no buscamos de Dios, va a ser fácil que nos perdamos y que el mundo nos gane. Cuando yo oigo personas que dicen, es que fui a la iglesia y no sentí nada, porque estamos acostumbrados a querer sentir algo, un toque de Dios. Mi pregunta es, cuando tú sientes algo de Dios, ¿qué haces? O sea, dices, ay, sentí bien bonito, sentí la presencia de Dios. ¿Y qué cambio hizo en ti? ¿Dejaste de pelear? ¿Dejaste de chismear? ¿Dejaste de mentir? ¿Dejaste de provocar a tu esposa, a tu esposo? ¿Dejaste de pelear con tus hijos? ¿Qué cambio ocurrió en ti? Nos acostumbramos a sentir esos toques de Dios, pero cuando Dios nos habla y nos dice, ven, quiero hablar contigo, no, Señor, porque eso es compromiso. No, Señor, porque eso es querer cambiar. Algunas personas a veces me dicen, ahí en su religión toman, ahí en su religión fuman, ahí en su religión sí les permiten engañar a los cónyuges. Le digo, ¿en la tuya sí? No, tampoco. ¿Y por qué lo haces? Bueno, porque es más común. O sea, porque no hay un compromiso con Dios. Somos simpatizantes. Es que acá con nosotros no nos, sí nos dejan fumar. ¿En serio? O sea, te enseñan que puedes fumar, te enseñan que puedes tomar, te enseñan que puedes engañar a tu cónyuge. Muchas veces nosotros queremos acomodar la Biblia que se acomode a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me conviene. Cuando yo me comprometo con Dios, me comprometo a hacer lo que a Él le gusta. Es como cuando tú te comprometes con una mujer o por ejemplo en mi caso, ustedes no se comprometan con mujeres. Cuando ustedes se comprometen con un hombre o con una mujer, como sea, yo no voy a ir con mi esposa y voy a ir deseando a todas las demás, ¿verdad? Porque eso la lastimaría a ella, ¿verdad? O si ustedes tienen un hombre y que el hombre que vaya ahí queriendo salir, ahí está con ustedes, está saludando a otras, ¿se sentirían bien contentas? Nosotros tenemos que aprender a tener
esa intimidad con Dios cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere acercar con nosotros en la intimidad, es porque Dios quiere tener una relación profunda con nosotros. Las manifestaciones de Dios, a lo que yo veo en la Biblia, son un resultado que la verdad para Dios son nada. Cuando Jesús sanó a un paralítico, ¿sabes qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Toma tu leche, toma tu lecho y anda, toma tu lechita. Cuando, ¿no saben esa historia que abrieron un techo y bajaron a un paralítico y estaban todos ahí mirando? Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Y todos se quedaron, no, pues ¿cómo perdona pecados? Y le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle que se levante y que camine? ¿Qué es más fácil? Fíjense qué tremenda ilustración de Jesús con esto que estamos viendo. Para Dios es más difícil que la gente se comprometa con Él que hacerle un milagro. Para Dios es más complicado que tú te comprometas con Él a que Él te haga un milagro. ¿Por qué? Porque para que tú te comprometas con Él, tú tienes que querer. Y es algo donde Dios no puede traspasar su soberanía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, donde tú decides elegir que Él sea tu rey o que no sea tu rey. ¿Sí saben por qué nosotros somos un país libre y soberano? Porque nosotros supuestamente elegimos a nuestros gobernantes. Dios es soberano porque nosotros elegimos que Él sea nuestro rey. Para Dios es más difícil que tu voluntad se doblegue para servirle que hacerte el milagro que tú necesitas. Porque Dios no te va a obligar, oye, ya, ora y ponte. Dios no te va a hacer mamita del cuerpo. Y eso es algo tan tremendo que, por ejemplo, un profeta de tal magnitud como Elías, vamos a estar viendo más historias de Elías y de Eliseo más adelante. Pero Elías fue un hombre que no miró la muerte. Dice la Biblia que vinieron en unos carros de fuego y se lo llevaron vivo. Imagínense la magnitud de la experiencia que tenía ese hombre con Dios. Pero aún le costaba a veces tener esa intimidad con el Señor. ¿Por qué te escondes? Porque si yo quiero hablar contigo. Porque a veces el desánimo no tiene que ver con la madurez que tengas. El desánimo puede llegar a tu vida en cualquier momento. Pero algo que Dios quiere hacer es que tú doblegues tu persona, tus deseos, tu voluntad y le digas, Señor, yo me salgo de la cueva donde estoy encerrado porque quiero hablar contigo. Cuando yo he aprendido a pesar que a veces me da flojera, o me siento cansado, o no tengo ganas, y a veces estoy bien a gusto y digo, Señor, no he pasado tiempo contigo. Y me esforzo a buscar de Él, a leer su palabra, a orar. Si les dijera que siempre es fácil, les mentiría, porque a veces no tengo ganas, porque me siento cansado. Pero cuando yo doblego mi voluntad, digo, Señor, sé que esto me conviene, sé que esto me hace bien. Porque déjenme decirles que se puede desvelar uno horas y horas en el Face, viendo películas, pero cuando uno se pone a buscar del Señor,
yo he aprendido a decir, ¿sabes qué? Me estoy desvelando viendo esta cosa, voy a dejarla y voy a buscar del Señor. ¿Y sabes qué pasa? Dios habla a mi vida. Dios, ¿y qué sabes qué es lo que pasa? Dios me provee, Dios me bendice, Dios me hace sentir bien, Dios me hace sentir saludable, Dios hace milagros en mi vida más fácil que antes no ocurrían, porque para Dios es más fácil hacer el milagro que necesito que doblegar mi voluntad. A veces para Dios es más fácil proveerte el milagro que necesitas financiero, salud, un problema con algún trámite de gobierno, alguna situación familiar. Para Dios es más fácil hacer ese milagro que doblegar tu voluntad. Y eso es lo complicado, donde nosotros, cuando Dios nos quiere hablar, digamos, sí, Señor, la verdad, no tengo ganas, la verdad no quiero, pero lo voy a hacer porque me conviene. ¿Y por qué les digo esto? Muchas veces mi esposa me dice, mira, te quiero platicar algo. Y yo a veces estoy así al costado y me dice, pues ¿sí me estás oyendo? Sí, espérame, ya me intereso y doblego mi voluntad para hacerla sentir bien. A veces no quiero hacer cosas, a veces ella me quiere mandar a recoger muebles que yo no quiero. Me da flojera, pero doblego mi voluntad y digo, lo voy a hacer porque la amo. Y quiero demostrarle que la amo y quiero demostrarle que para mí ella es importante. Con mis hijos, a veces yo no quiero ver películas con ellos y lo hago porque yo quiero demostrarles que los amo. A veces nosotros, lo difícil no es ir y pagar una película, lo difícil es estar ahí con ellos y decir, quiero pasar tiempo con ustedes. A veces no es lo difícil el milagro. Las manifestaciones de Dios van a ocurrir en tu vida, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer milagros en tu vida. Lo difícil es que tú tengas intimidad con Él. Eso es lo complicado. Pudiera yo no compartir hoy, y pudiera venir el predicador más famoso del mundo, compartir hoy aquí 1 hora, 40 minutos, pagar miles de dólares porque venga y pagarle hotel y camión y avión para que estuviera aquí. Y puede compartir 40 minutos. ¿Y sabes qué? Puede ocurrir lo mismo que predicar yo. Porque al final de cuentas, lo que va a ocurrir en tu vida es lo que tú provoques en ella. Lo que va a ocurrir en tu vida. Yo he escuchado personas que pagan miles y miles de pesos por ir con psicólogos. ¿Y sabes qué hacen? Se sientan en una silla y le preguntan, ¿cómo se llama? Fulana y tal. ¿Cuántos años tiene? Fulana y tal. ¿Cómo se llama su mamá? Fulana y tal. ¿A qué se dedica? Y preguntas. Y ya. Le dice, ok. Pasa 1 hora y le dice, ya va 1 hora. ¿Quiere pagar otra hora? Pues no me ha dicho nada. Nomás he preguntado yo, ¿quiere pagar otra hora o lo dejamos para la otra? Ay, 1,000 pesos la consulta. Pues si quiere venimos para la otra semana. Y para la otra semana viene, ¿cómo está? A ver, es fulanita de tal. Sí, aquí la tengo. Sí, ya me había dicho, ¿verdad? Que usted, su mamá la dejó. Sí, ya me había dicho que. Y empiezan a hablar, y media hora, otro rato, y ya platican. Pero ¿sabes qué es lo que hace el cambio en tu vida? Que te dejan tarea y te dicen, oiga, te vamos a dejar de tarea que de aquí a la otra semana anote en unas cartas todo lo que las personas las ha dañado, dice, y las quema. Ok, ¿y qué hago con las cartas? No, dice, quema las cartas, no las personas.
O sea, ni siquiera te sirvió la hora de ir. Estás ahí. Escriben una carta, todo lo que las personas le hicieron daño y las quema. Ok, ¿y qué hago con las cartas? O sea, ni siquiera el sabor, ya quería ir a quemar a las personas. Y ya vienen y a la siguiente, y a veces así estamos nosotros. A veces nosotros lo que va a producir en nuestra vida son los cambios que nosotros queramos hacer. Ok, ¿qué aprendimos hoy? Que el Señor tiene milagros asombrosos para mi vida. Ok, pero Dios puede hacerlos. Eso yo estoy seguro. Lo difícil es que yo pase tiempo con Él. ¿Qué tengo que hacer? Pasar tiempo con Él. ¿Qué voy a hacer esta semana? Si no leo nada de Biblia en la semana, nada. Si yo leo 5 minutos a la semana Biblia, esta semana voy a leer 5 minutos diarios la Biblia. Y voy a orar al Señor, voy a sentarme ahí en mi cama, voy a apagar la televisión, voy a quitar el Facebook, ahí lo voy a poner ahí a un lado, voy a poner musiquita y voy a hablar con Dios 5 minutos. Y le voy a decir al Señor, Señor, aquí estoy, soy tu dulce paloma, como dicen cantares. Aquí estoy, quiero platicar contigo. Cuando menos acuerdes, pasaste 10 minutos. Y esos 10 minutos van a producir en ti más que si te encuentras 100 pesos en la calle para el alimento del día. Porque Dios va a empezar a sanar tu vida, y sanando tu vida, las bendiciones van a ocurrir, los milagros van a ocurrir. Elías estaba tan acostumbrado a los milagros, que ya cuando ocurrían los milagros decía, no inventes, ahí estaba el viento bien fuerte. Me imagino que hasta se puso en la peña. Dice que esos vientos hasta se aflojaron las piedras. Yo me imagino a Elías así. Y dice, pero Dios no estaba ahí. Después el terremoto, ¡pum! Y Elías se puso donde no se cayeran piedras. Y después un incendio. Y Dios no estaba ahí. Pero cuando Dios le dijo, Elías, quiero hablar contigo, dice, no, es Dios. Porque dice, ¿qué hice ahora que Dios quiere hablar conmigo? ¿Qué provoqué para que Dios hablara conmigo? Dios quiere provocar cosas en nuestra vida. Pero aquí lo más difícil es que tu voluntad se doblegue. Porque los milagros, Dios está acostumbrado a hacer milagros. Las profecías, yo te aseguro que si ahorita nos ponemos aquí de pie y oramos, Dios nos da una palabra para cada uno de ustedes. Porque así es Dios. Pero lo más importante es que Dios te hable a tu corazón y que tú salgas con algo y que te diga, hey, Francisco, quiero hablar contigo. Y que te diga, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no seas tan enojón. No, Señor, es Verónica que me hace enojar. Me hace enojar, Señor. Tú sabes cómo es ella. Y se la pasan como Elías, quejándose. Oh, es que es Verónica y los muchachos, y que saben qué. No es así, porque está grabando, no van a decir que así es. No, así no es. Él es todo lo contrario. Pero cuando Dios quiere hablar con nosotros, que me dice a mí, vamos a ponerme a mí para que no vayan al psiquiatra tomando gente. Reyes, quiero hablar contigo, Señor. Trabajo tanto, estoy tan cansado, me siento así, mira y acá, y la gente ni va, y me tratan mal, me miran feo, se duermen, y yo estoy ahí todo agüitado, y el Señor dice, quiero hablar contigo, déjate de estarme chismoleando. ¿Cómo te sientes? Quiero hablar contigo. Cuando uno está enamorado, está uno así. Yo me acuerdo que mi esposa me platicaba un montón de cosas que ni me acuerdo.
Pero ahí estaba yo, mirándola. Pasa el tiempo y se vuelve como se ponen unos lentes con unos ojitos abiertos y ya les decía, ya no lentes así abiertos. Dios es bueno. ¿Sí entendieron algo hoy o no? ¿Aprendieron algo del Señor? Dios se va a manifestar y va a hacer situaciones físicas, pero las cosas que a Dios realmente quiere hacer es comunicarse con nosotros. Cuando Elías lo entendió, dijo, ay, joder, ahora sí se va a poner bueno. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Papi Dios, te damos gracias en este día porque tú